Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté en sus corazones. La parte del Catecismo de la Iglesia Católica que nos disponemos a conocer el día de hoy es la introducción, el documento llamado Depósito de Fe, escrito por San Juan Pablo II el 11 de octubre de 1992 para presentar el Catecismo de la Iglesia Católica. Conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. El Concilio Ecuménico Vaticano II tenía como propósito y deseo hacer patente la misión apostólica y pastoral de la Iglesia y conducir a todos los hombres mediante el resplandor de la verdad del Evangelio a la búsqueda y acogida del amor de Cristo que está sobre toda cosa. El depósito de la fe, hermanos, es todo lo que Jesús confió a sus apóstoles. Se entiende nuestra fe como un tesoro preciado, el tesoro, pues obviamente más valioso, que Jesús confía a la Iglesia, que quiere dar a la humanidad por medio de la Iglesia. Esto no solamente es lo que queda plasmado o lo que queda escrito en la Biblia, sino todo lo que Jesús enseña y muestra hacer a sus apóstoles. Esto se lo confió a la Iglesia para su cuidado y su promulgación. Esto es entonces la razón de ser de la Iglesia: hacer llegar a todo hombre y en cada momento de la Iglesia el mensaje fiel de Cristo, para que cada hombre y cada mujer de cada tiempo lo pueda recibir siempre nuevo, como si lo estuviera recibiendo de los mismos apóstoles. Ahora, ¿qué es el Concilio Vaticano II? Rapidísimo. Una explicación que no es explicación, es brevísimo. El Concilio Vaticano II se realizó de 1962 a 1965. Un concilio es una reunión de todos los obispos del mundo junto con el Papa. Los concilios tradicionalmente se realizaban para responder a una herejía o para aclarar la doctrina de la Iglesia. Es decir, era una reunión para arreglar un asunto particular. El Concilio Vaticano II tiene la gran diferencia de que no tuvo como motivo la herejía, sino el deseo de la Iglesia de explicar mejor el depósito precioso de la doctrina cristiana, con el fin de hacerlo más accesible a los fieles de Cristo y a todos los hombres de buena voluntad, mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Continuamos con el documento. Desde su clausura, el concilio no ha cesado de inspirar la vida eclesial. En 1985 yo pude afirmar, aquí está hablando el Papa, para mí que tuve la gracia especial de participar en él y colaborar activamente en su desarrollo, el Vaticano II ha sido siempre y es de una manera particular en estos años de mi pontificado el punto constante de referencia de toda mi acción pastoral, en un esfuerzo consciente por traducir sus directrices en acciones concretas y fieles, en el seno de cada iglesia particular y de toda la Iglesia Católica. Es preciso volver sin cesar a esa fuente. San Juan Pablo II tuvo la bendición de participar en el Concilio Vaticano II y de trabajar en algunos de sus documentos. De hecho, como nota particular, les puedo comentar que fue ahí donde se conocieron con Joseph Ratzinger, que después pasa a ser Benedicto XVI. Él mismo nos dice entonces, San Juan Pablo II, la importancia que tuvo para su pontificado los documentos del Concilio Vaticano II. Enseguida, el mismo San Juan Pablo II nos va a decir
¿Cómo es que nace la idea del catecismo de la Iglesia Católica? Escuchemos. En este espíritu, es decir, en el espíritu del Concilio Vaticano II, el 25 de enero de 1985, convoqué una asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos, con una ocasión del 20º aniversario de la clausura del concilio. El fin de esta asamblea era dar gracias y celebrar los frutos espirituales del Concilio Vaticano II, profundizando en sus enseñanzas para una más perfecta adhesión a ellas y promoviendo el conocimiento y aplicación de las mismas por parte de todos los fieles cristianos. En la celebración de esta asamblea, los padres del sínodo expresaron el deseo de que fuese redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sería como el punto de referencia para los catecismos o compendios que se redacten en los diversos países. La presentación de la doctrina debería de ser bíblica y litúrgica, exponiendo una doctrina segura y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de los cristianos. Desde la clausura del sínodo hice mío este deseo, juzgando que responde enteramente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. Este catecismo es una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida eclesial, promovida y llevada a la práctica por el Concilio Vaticano II. El Catecismo de la Iglesia Católica es fruto de una amplísima colaboración. Es el resultado de 6 años de trabajo intenso, llevado a cabo en un espíritu de atenta apertura y con perseverante ánimo. En el año 1986, confié a una comisión de 12 cardenales y obispos, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, la tarea de preparar un proyecto del catecismo solicitado por los padres sinodales, un comité de redacción de 7 obispos de diócesis, expertos en teología y en catequesis. Fue encargado de realizar el trabajo junto a la comisión. Ya se los mencioné, pero ¿reconocen quién fue y quién es el único nombre que se menciona de todos los obispos y cardenales? Fue el cardenal Joseph Ratzinger, quien les digo que después de la muerte de San Juan Pablo II será entonces escogido para ser el próximo papa, es decir, Benedicto XVI. Entonces, aunque el Catecismo de la Iglesia Católica fue un fruto, un proyecto del pontificado de San Juan Pablo II, quien estuvo a cargo de su elaboración fue el Papa Benedicto XVI. Esto a mí me parece fenomenal, cómo la Iglesia nos sorprende, cómo el Espíritu Santo se vale de estos dos hombres, que los dos participaron en el Concilio Vaticano II, los dos ahora entonces trabajan en unidad para darnos este regalo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos. El proyecto fue objeto de una amplia consulta a todos los obispos católicos, a sus conferencias episcopales o sínodos, a institutos de teología y de catequesis. En su conjunto, el proyecto recibió una acogida considerablemente favorable por parte de los obispos. Puede decirse ciertamente que este catecismo es fruto de la colaboración de todo el episcopado de la Iglesia Católica, que ha acogido cumplidamente mi invitación a corresponsabilizarse en una iniciativa que atañe de cerca a toda la vida eclesial. Esa respuesta suscita en mí un profundo sentimiento de gozo, porque el concurso de tantas voces expresa verdaderamente lo que se puede llamar sinfonía de la fe. Aún más, la realización de este catecismo refleja la naturaleza colegial del episcopado,
atestigúa la catolicidad de la Iglesia. Lo debí de haber mencionado antes, hermanos, pero el Sínodo de los Obispos es una delegación, o mejor dicho, un gran comité mundial de obispos, donde se compone de obispos representantes de todas las diócesis del mundo. San Juan Pablo II nos resalta que el proyecto del catecismo fue el fruto de una verdadera colaboración de todos los obispos. ¿Por qué esto es importante? Porque cada obispo es un sucesor de los apóstoles y es de suma importancia demostrar que existe unidad en la vida de la iglesia, que este proyecto, porque este proyecto será de gran significado para la iglesia por años, quizá por siglos. Entonces, es importantísimo dar a conocer que esto es un proyecto de toda la iglesia. Hace referencia a la frase sinfonía de la fe. Los obispos entonces, se puede decir que para elaborar el catecismo de la Iglesia Católica y para aprobarlo, fueron como un coro que se encuentra en todo el mundo y que profesan una misma fe, un mismo credo, una sola comunidad mundial. Seguimos. Un catecismo debe presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres, de los santos y santas de la Iglesia, para que se conozcan mejor los misterios cristianos y se reavive la fe del pueblo de Dios. Debe recoger aquellas explicitaciones de la doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Es preciso también que ayude a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y los problemas que en el pasado aún no se habían planteado. Aquí es muy importante resaltar algo fundamental de nuestra fe y que nos hace diferentes de las expresiones de fe de los evangélicos o protestantes. Nuestra Iglesia Católica tiene como fuente de su fe y enseñanza, de su doctrina, no solo la Biblia, sino también la tradición de la Iglesia y el magisterio. Tres partes entonces: la Biblia, la tradición y el magisterio. La Biblia, pues porque es la palabra de Dios escrita. La tradición, porque los apóstoles aprendieron muchas cosas directamente de Jesús, que empezaron a practicar, a hacer, incluso antes de que quedaran escritas algunas de ellas en la Biblia. Un ejemplo de ellos es la celebración eucarística. Ya se celebraba la Eucaristía antes de que fueran escritas las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios. Y finalmente el magisterio, porque Jesús promete al magisterio su Espíritu Santo, acompañarle, guiarle al conocimiento de la verdad. Continuamos. En la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica se puede percibir la admirable unidad del misterio de Dios, de su designio de salvación, así como el lugar central de Jesucristo, Hijo único de Dios, enviado por el Padre, hecho hombre en el seno de la Virgen María por el Espíritu Santo, para ser nuestro Salvador, muerto y resucitado. Está siempre presente en su iglesia, particularmente en los sacramentos. Es la fuente de la fe, el modelo del obrar cristiano y el maestro de nuestra oración. Aquí hacemos una pausa. San Juan Pablo II hace esta mención sobre la centralidad del catecismo de la Iglesia Católica, dirigiendo nuestra mirada
a Cristo nuestro Salvador. A la hora que se nos presenta un nuevo documento, un nuevo desarrollo en la doctrina, en la enseñanza de la iglesia, podemos perder el enfoque que es siempre Jesucristo. Él es la razón y el ser de la iglesia. No podemos pensar en todo lo que la iglesia, en todas las partes de la iglesia, lo que compone la iglesia, y dejar a Cristo a un lado. Claro que no. Es importante resaltar que todo el ser de la iglesia tiene su razón de ser en Cristo. Escuchemos ahora lo que nos dice San Juan Pablo II sobre el valor del catecismo de la Iglesia Católica y para qué sirve y cómo quiere que lo recibamos. El catecismo de la Iglesia Católica es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Dios quiera que sirva para la renovación a la que el Espíritu Santo llama sin cesar a la Iglesia, cuerpo de Cristo, en peregrinación a la luz sin sombra del reino. Pido, por tanto, a los pastores de la Iglesia y a los fieles que reciban este catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Este catecismo les es dado para que les sirva de texto de referencia seguro y auténtico en la enseñanza de la doctrina católica. Se ofrece también a todos aquellos fieles que deseen conocer mejor las riquezas inagotables de la salvación. El catecismo de la Iglesia Católica es finalmente ofrecido a todo hombre que nos pide razón de la esperanza que hay en nosotros y que quiera conocer lo que cree la Iglesia Católica. En resumen, entonces, el catecismo de la Iglesia Católica es la exposición de la fe y doctrina de la Iglesia, regla segura para la enseñanza de la fe, instrumento legítimo al servicio de la comunión eclesial, es decir, mantener la unidad de la Iglesia. Quiere que se use constantemente cuando realicemos la misión de anunciar la fe e invitar a otros a vivir la vida del Evangelio. Es y debe ser referencia segura y auténtica de la enseñanza de la doctrina de la Iglesia. Y finalmente se ofrece a todos los hombres que quieren saber, que quieren conocer la razón de nuestra esperanza, la razón, pudiéramos decir, de nuestra alegría, la razón de nuestra fe en Cristo, y a todo hombre que quiera conocer lo que la Iglesia Católica cree. El Papa entonces termina con esta pequeñísima oración. Nada más les leo un pedacito. Que la luz de la fe verdadera, libre a los hombres de la ignorancia y de la esclavitud del pecado, para conducirlos a la única libertad digna de este hombre, la de la vida en Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo, aquí y en el reino de los cielos, en la plenitud de la bienaventuranza de la visión de Dios cara a cara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.